En los áridos paisajes de Sonora, México, durante 1887, Joaquín Mendoza, un ranchero solitario de 34 años, rescata a una mujer apache de las llamas que consumen su campamento tras un ataque de bandidos. Lo que comenzó como un acto de humanidad se convierte en un dilema cultural cuando la tribu apache aparece en su rancho exigiendo que, según sus tradiciones, debe casarse con Aiyana, la viuda que salvó. Entre dos mundos que se rechazan mutuamente, Joaquín deberá enfrentar no solo los prejuicios de su propia comunidad mexicana, sino también navegar las complejas tradiciones de un pueblo que considera su deuda de honor más sagrada que cualquier diferencia racial. El humo espeso quemaba los ojos de Joaquín mientras espoleaba a su caballo hacia el campamento en llamas. No debería estar ahí. Su sentido común le gritaba que diera media vuelta y regresara a su rancho, pero los gritos desesperados que cortaban el aire nocturno eran más fuertes que cualquier precaución. Las llamas se alzaban como demonios naranjas contra el cielo estrellado de Sonora, devorando todo a su paso. Los bandidos ya se habían ido, dejando tras de sí muerte y destrucción. Joaquín conocía bien su trabajo: atacar, saquear y desaparecer en la noche como fantasmas del desierto. «¡Socorro, por favor!». El grito llegó desde una tienda que aún no había sido completamente consumida por las llamas. Sin pensarlo dos veces, Joaquín desmontó y corrió hacia el fuego. El calor le golpeó el rostro como una bofetada, pero siguió adelante. Apartó las pieles ardientes que formaban la entrada y se sumergió en el humo denso que le llenó los pulmones de inmediato. Allí estaba ella, una mujer joven, probablemente de unos 25 años, con el rostro ennegrecido por el hollín y los ojos más intensos que había visto jamás. Tenía la piel cobriza y el cabello largo y oscuro, parcialmente quemado. Sus ropas tradicionales apaches estaban desgarradas y manchadas de sangre, pero seguía viva, atrapada bajo una viga de madera que había caído sobre su pierna. «No te muevas», le dijo en español, aunque dudaba que lo entendiera. La mujer lo miró con una mezcla de miedo y determinación que lo desconcertó. Joaquín se las arregló para levantar la viga lo suficiente para que ella pudiera liberarse. La mujer intentó ponerse en pie, pero su pierna herida no la sostuvo. Sin ceremonias, él la tomó en brazos y salió corriendo del infierno que había sido su hogar. El aire fresco del desierto nunca le había sabido tan dulce. La depositó suavemente sobre la arena, lejos de las llamas, y por primera vez pudo verla claramente, bajo la luz de la luna. Era hermosa de una manera salvaje y natural que él nunca había experimentado. Pero más que su belleza, lo que lo impactó fue la forma en que lo miraba, sin sumisión, sin la gratitud servil que esperaría de alguien que acababa de ser rescatado. Había algo en esos ojos que hablaba de una fuerza interior inquebrantable. «Agua», murmuró ella en un español entrecortado, tocándose los labios resecos. Joaquín corrió hacia su caballo y regresó con su cantimplora. Mientras ella bebía, él examinó su pierna herida. No estaba rota, pero la quemadura era considerable y necesitaba atención médica. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que deseaba conocer la respuesta. «Aiyana», respondió ella, y su voz tenía una musicalidad que contrastaba extrañamente con la devastación que los rodeaba. «Yo soy Joaquín. Te llevaré a mi rancho. Allí estarás segura». Por primera vez ella sonrió ligeramente, pero había algo en esa sonrisa que él no pudo descifrar. Era como si supiera algo que él ignoraba. El viaje de regreso al rancho San Miguel fue silencioso. Aiyana iba montada detrás de él, sus brazos rodeándolo para no caerse. Joaquín podía sentir su calor corporal, su respiración en su nuca, y una extraña sensación se apoderó de él. Hacía mucho tiempo que no sentía la presencia de una mujer tan intensamente. Había enviudado 3 años atrás, cuando María Dolores murió durante el parto de lo que habría sido su primer hijo. Desde entonces, se había refugiado en el trabajo del rancho, evitando cualquier contacto social que no fuera estrictamente necesario. Sus vecinos lo respetaban, pero también lo consideraban un hombre terminado, alguien que había elegido vivir con sus fantasmas. Al llegar al rancho, Joaquín la llevó directamente a la casa principal. Era una construcción sólida de adobe, con gruesas paredes que mantenían el fresco durante el día y el calor durante las noches frías del desierto. La instaló en el cuarto de huéspedes y fue a buscar su botiquín de primeros auxilios.
Mientras limpiaba sus heridas, Aiyana le contó en su español fragmentado lo que había pasado. Su esposo, un guerrero apache llamado Naal Nish, había muerto 6 meses antes en una escaramuza con soldados americanos. Ella había quedado viuda y sin hijos, viviendo con la familia de su difunto esposo. Los bandidos habían atacado su pequeño campamento buscando caballos y provisiones, matando a los ancianos y llevándose todo lo de valor. «Mi gente me buscará», le dijo con una certeza que lo inquietó. «Ellos no me abandonan». Joaquín asintió, aunque una parte de él esperaba secretamente que tardaran en encontrarla. Había algo en Aiyana que despertaba sensaciones que creía muertas para siempre. Los siguientes días pasaron como en un sueño extraño. Aiyana se recuperaba rápidamente de sus heridas y aunque al principio se mostraba recelosa, poco a poco comenzó a moverse por la casa con una naturalidad que sorprendía a Joaquín. Era inteligente y observadora, aprendía rápidamente las rutinas de la casa y sin que él se lo pidiera, comenzó a ayudar con pequeñas tareas. Lo que más lo fascinaba era verla interactuar con los animales. Tenía una conexión natural con ellos que era casi mágica. Los caballos se calmaban inmediatamente en su presencia y hasta el perro más arisco del rancho la siguió como si la hubiera conocido toda su vida. Una noche, mientras cenaban en silencio, Joaquín se dio cuenta de que la estaba observando más de lo apropiado. Aiyana levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Tú no tienes esposa», le dijo. No era una pregunta. «Murió», respondió él simplemente. No quería entrar en detalles. «Lo siento», murmuró ella, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó genuinamente suave. «¿Y tu familia? ¿Tus padres? Todos muertos. Guerra, enfermedad, hambre». Su respuesta fue directa, sin autocompasión. «Naal Nish era lo único que me quedaba». Esa noche Joaquín no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en la mujer que dormía al otro lado del pasillo. Había algo en ella que lo atraía de una manera que no lograba entender completamente. No era solo su belleza exótica, sino algo más profundo, una fuerza interior, una dignidad natural que irradiaba incluso en su vulnerabilidad. Al quinto día, llegaron los visitantes que había estado temiendo. Joaquín estaba reparando una cerca cuando vio las siluetas en el horizonte. 5 jinetes se acercaban al rancho a paso lento pero decidido. Incluso a la distancia, pudo reconocer el estilo de monta apache y la forma característica en que se movían como una unidad. «Aiyana», la llamó, y ella salió inmediatamente de la casa. Al ver a los jinetes, su expresión cambió por completo. La tranquilidad de los últimos días desapareció, reemplazada por una tensión que Joaquín pudo sentir físicamente. «Son de mi tribu», murmuró ella. «Vienen por mí». Los 5 hombres se detuvieron a unos 30 metros de la casa. Eran impresionantes. Altos, de músculos marcados por años de vida dura, con rostros que parecían tallados en piedra. El que parecía ser el líder tenía el cabello canoso y llevaba un collar de cuentas y garras que hablaba de su estatus dentro de la tribu. El líder desmontó y caminó lentamente hacia ellos. Su mirada se movía constantemente, evaluando cada detalle del rancho, cada posible amenaza o ventaja. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo y habló en apache con Aiyana. La conversación fue intensa pero controlada. Joaquín no entendía las palabras, pero el lenguaje corporal era claro. Estaban discutiendo algo importante relacionado con él. Varias veces, tanto Aiyana como el líder lo miraron directamente, y Joaquín sintió que estaban decidiendo su destino. Finalmente, Aiyana se volvió hacia él con una expresión que no pudo descifrar. «Joaquín, este es Taxai, el hermano de mi esposo muerto. Él habla algo de español». Taxai se acercó y lo miró fijamente a los ojos durante varios segundos que parecieron eternos. Cuando finalmente habló, su voz era grave y cargada de autoridad. «¿Tú salvaste a Aiyana del fuego?» «Sí», respondió Joaquín simplemente. «En nuestra tradición, quien salva una vida se hace responsable de ella. Tú la salvaste, ahora ella es tu responsabilidad». Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso exactamente?» Taxai intercambió una mirada con Aiyana antes de responder. «Significa que debes casarte con ella». El silencio que siguió a las palabras de Taxai fue ensordecedor.
Joaquín sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, expulsando todo el aire de sus pulmones. Miró a Aiyana, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era una broma cruel, pero solo encontró una resignación serena que lo desconcertó aún más. «Debe haber un malentendido», logró articular finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Yo solo la ayudé. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». Tasai negó lentamente con la cabeza, sus ojos oscuros fijos en Joaquín con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo juzgado por fuerzas que no comprendía. «No hay malentendido, hombre blanco». Aiyana quedó viuda. En nuestras leyes, una viuda sin hijos debe ser protegida por la familia de su esposo muerto o por quien la rescate del peligro. Tú la rescataste del fuego. Ahora eres responsable de su vida. La mente de Joaquín trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente alguna salida lógica a esta situación imposible. Pero yo no conozco sus tradiciones. No sabía que salvarla significaría... «La ignorancia no cambia la verdad», interrumpió Tasai. «Actúas, asumes las consecuencias. Es la forma apache». Joaquín se volvió hacia Aiyana, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «¿Tú qué opinas de esto? ¿Es lo que quieres?» Por primera vez desde la llegada de los apaches, ella habló, y su voz tenía una firmeza que lo sorprendió. «Lo que yo quiera no importa. Soy viuda. Mi esposo murió protegiendo a su pueblo. Yo debo honrar esa memoria siguiendo nuestras tradiciones». Hizo una pausa mirándolo directamente. «Tú me salvaste la vida cuando podías haberme dejado morir. Eso crea una deuda sagrada». «Pero esto es México», explotó Joaquín, su frustración finalmente desbordándose. «Aquí tenemos nuestras propias leyes, nuestras propias costumbres. No pueden simplemente aparecer y exigir que me case con alguien». Los otros 4 apaches, que hasta ese momento habían permanecido montados en silencio, desmontaron al unísono. El mensaje era claro. La conversación había tomado un tono que consideraban amenazante. Tasai levantó una mano y los hombres se detuvieron, pero Joaquín pudo sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. «Tienes razón», dijo Tasai con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Esto es México, tierra que una vez fue nuestra, antes de que los blancos y los mexicanos la tomaran con sus guerras y sus tratados. Pero Aiyana es apache. Ella está bajo la protección de la ley apache, no importa en qué tierra se encuentre». Joaquín sintió que estaba caminando por un campo minado. Cada palabra podría explotar en violencia, y había 5 hombres armados frente a él, mientras que él solo tenía su rifle dentro de la casa, demasiado lejos para ser útil. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. La sonrisa de Tasai no llegó a sus ojos. «Entonces deberás explicar tu deshonor a nuestros guerreros. Y nosotros deberemos explicar a nuestro pueblo por qué permitimos que un hombre tome la vida de una de nuestras mujeres y luego la abandone como si fuera basura». El mensaje era claro: casarse o luchar. Y una lucha contra 5 guerreros apaches experimentados solo podría terminar de una manera. Aiyana se adelantó un paso, colocándose entre Joaquín y su cuñado. «Tasai, este hombre me ha tratado con respeto. Ha cuidado mis heridas, me ha dado comida y refugio sin pedir nada a cambio. Si debe cumplir con nuestra tradición, al menos démosle tiempo para que comprenda lo que significa». Tasai consideró las palabras de Aiyana durante varios segundos que se sintieron como horas. Finalmente, asintió. 3 días, dijo. «Le damos 3 días para que decida. Si al tercer día no acepta casarse con Aiyana según nuestras tradiciones, entonces resolveremos esto de otra manera». Con esas palabras, los 5 apaches montaron sus caballos y se alejaron hacia el desierto, pero Joaquín sabía que no habían ido lejos. Probablemente establecerían un campamento en algún lugar desde donde pudieran vigilar el rancho. Cuando las siluetas desaparecieron en el horizonte, Joaquín se volvió hacia Aiyana. Por primera vez desde que la conocía, se sintió completamente perdido. «¿En qué demonios me he metido?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «En algo que no buscabas pero que ahora es real», respondió Aiyana con esa honestidad directa que comenzaba a reconocer como característica suya. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Joaquín se quedó despierto en su habitación mirando el techo y tratando de procesar lo que había pasado. En menos de una semana, su vida ordenada y predecible se había vuelto completamente del revés.
¿Podría realmente casarse con una mujer apache? ¿Qué pensarían sus vecinos? ¿Qué pensaría el padre Martínez? ¿Qué pensaría la memoria de su difunta esposa? Al otro lado del pasillo, Aiyana también permanecía despierta, pero sus pensamientos eran diferentes. Ella había aceptado hace mucho tiempo que su vida estaría marcada por decisiones que otros tomarían por ella. Primero su padre, que la había prometido a Naalnish cuando era apenas una niña. Luego su esposo, que había decidido cuándo y dónde vivirían, cuándo luchar y cuándo huir. Ahora era Tasai quien decidía su destino, siguiendo tradiciones tan antiguas como las montañas. Pero había algo diferente en Joaquín. En los días que había pasado en su casa, había notado pequeños detalles que la intrigaban. La forma en que le hablaba como si su opinión importara. La manera en que había cuidado sus heridas sin intentar tocarla de forma inapropiada. El respeto con que la trataba, incluso ahora que estaba atrapado en una situación que claramente no había buscado. Al segundo día, Joaquín decidió cabalgar hasta el pueblo de San Carlos para buscar consejo. Dejó a Aiyana en el rancho, pero antes de partir, ella le dijo algo que lo perseguiría durante todo el viaje. Joaquín, si decides que no puedes hacer esto, yo lo entenderé. Pero debes saber que si me rechazas, probablemente moriremos ambos. Tasai no puede permitir que su honor sea manchado, y yo no puedo regresar a mi pueblo como una mujer rechazada 2 veces. El pueblo de San Carlos era un lugar polvoriento de unas 300 almas, construido alrededor de una iglesia de adobe y una plaza central donde se desarrollaba la mayor parte de la vida social. Joaquín fue directamente a la cantina de don Esteban, sabiendo que allí encontraría a algunos de sus vecinos. La reacción fue exactamente la que había esperado, solo que peor. ¿Te volviste loco, Joaquín?, le gritó don Esteban después de escuchar la historia. No puedes casarte con una india apache. ¿Qué van a decir en el pueblo? ¿Qué va a decir la iglesia? Es hermosa y salvaje, eso te lo aseguro, intervino Paco Herrera con una sonrisa lasciva que hizo que Joaquín tuviera ganas de golpearlo. Pero casarse con ella es otra cosa completamente diferente. Los apaches no son como nosotros, Joaquín. Tienen costumbres bárbaras. Además, añadió don Esteban, piensa en tus hijos. ¿Quieres que crezcan siendo mestizos, rechazados tanto por los mexicanos como por los apaches? El padre Martínez, un hombre mayor que había dedicado su vida a traer la cristiandad a esta región fronteriza, fue aún más directo. Hijo mío, le dijo con gravedad, lo que describes no es matrimonio, es coerción. La iglesia no puede bendecir una unión que se basa en amenazas y tradiciones paganas. Si realmente quieres ayudar a esta mujer, debes encontrar otra manera. ¿Cuál, padre? ¿Dejar que me maten y que luego la obliguen a casarse con otro? O peor, el sacerdote guardó silencio durante largo rato. Finalmente, suspiró profundamente. Hay situaciones en la vida donde no hay respuestas fáciles, Joaquín. Solo puedo aconsejarte que reces y que sigas tu conciencia. El viaje de regreso al rancho fue largo y solitario. Joaquín llevaba en su mente las palabras de todos los que había consultado, pero también llevaba la imagen de Aiyana, su dignidad, su fuerza, la forma en que había aceptado su destino sin autocompasión. Cuando llegó al rancho al atardecer del segundo día, encontró a Aiyana sentada en el porche, mirando hacia el desierto donde sabían que los apaches mantenían su vigilancia silenciosa. ¿Decidiste ya?, le preguntó sin mirarlo. Joaquín se sentó a su lado en el escalón del porche. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores que solo existían en el desierto de Sonora. Todos me dicen que estoy loco, le dijo finalmente. Tal vez lo estés, respondió ella con una pequeña sonrisa, pero a veces la locura es lo único sensato en un mundo que no tiene sentido. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, Joaquín se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. No la había tomado con la cabeza, sino con algo más profundo, algo que no sabía que aún existía en él después de años de soledad. Mañana sería el último día del plazo que Tasai le había dado, y él ya sabía lo que le iba a responder. El amanecer del tercer día llegó con una quietud inquietante. Joaquín se despertó antes del alba, como había hecho durante los últimos 2 días, pero esta vez su mente estaba extrañamente en paz. Durante la noche había soñado con María Dolores, su difunta esposa,
y en el sueño ella le había sonreído con esa comprensión dulce que siempre la había caracterizado. «Ve donde tu corazón te lleve», le había dicho en el sueño, y cuando despertó, supo que ella lo había liberado de las cadenas del pasado. Se levantó y salió al porche. Aiyana ya estaba allí, como si hubiera adivinado que sería el día de la decisión final. Vestía una túnica apache limpia que había aparecido misteriosamente durante la noche, probablemente traída por algún emisario silencioso de la tribu, y su cabello estaba trenzado con pequeñas cuentas que brillaban bajo la luz dorada del amanecer. «Buenos días», le dijo simplemente, pero había una tensión en su voz que no podía ocultar. «Buenos días, Aiyana». Joaquín se sentó junto a ella en los escalones, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Necesito que me digas la verdad sobre algo». Ella se volvió hacia él, y en sus ojos pudo ver que estaba preparada para cualquier pregunta, por dolorosa que fuera. «Si me caso contigo siguiendo las tradiciones apaches, ¿qué significará eso exactamente? No solo para mí, sino para ti también». Aiyana guardó silencio durante varios minutos, organizando sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz tenía una solemnidad que él no había escuchado antes. «Para ti significará que ya no serás completamente mexicano a los ojos de tu gente, pero tampoco serás completamente apache a los ojos de los míos. Serás algo nuevo, algo entre los dos mundos». Hizo una pausa mirando hacia el horizonte. «Para mí significará que tendré un protector, pero también que deberé aprender a vivir en un mundo que no es el mío, con costumbres que no conozco completamente. ¿Y si no funciona? ¿Si descubrimos que somos demasiado diferentes?» Por primera vez desde que la conocía, Aiyana sonrió con genuina calidez. «Entonces aprenderemos juntos, o fallaremos juntos, pero al menos no estaremos solos en el intento». Joaquín sintió que algo se movía en su pecho, una sensación que había creído muerta para siempre. No era el amor arrebatador que había sentido por María Dolores en su juventud, sino algo diferente: respeto, admiración y quizás el inicio de algo más profundo. «Hay algo que debes saber sobre mí», le dijo, tomando su mano por primera vez desde que la conocía. «Mi esposa murió hace 3 años. Durante mucho tiempo creí que mi corazón había muerto con ella. No te estoy ofreciendo un amor apasionado, Aiyana. Te estoy ofreciendo respeto, protección y la posibilidad de que construyamos algo real juntos». Ella apretó suavemente su mano, y él se sorprendió de lo natural que se sintió ese contacto. «Tampoco yo te ofrezco un amor loco», respondió. «Mi corazón perteneció a Nalnish, y siempre una parte de él le pertenecerá. Pero tengo respeto por ti, y gratitud, y algo más que no sé cómo nombrar todavía». Fue en ese momento cuando vieron las siluetas acercándose desde el desierto. Tasai venía acompañado no solo de los 4 guerreros del día anterior, sino de 3 hombres más, incluyendo a alguien que claramente era un anciano de gran importancia, a juzgar por la forma en que los otros lo trataban. «Es Nantan Lupan», murmuró Aiyana con respeto. «El jefe de nuestro clan. Tasai debe haberle contado lo que pasó». Los 7 hombres se detuvieron a la distancia acostumbrada. Nantan Lupan era un hombre de al menos 60 años, pero su postura erguida y sus movimientos fluidos hablaban de una fuerza que la edad no había logrado domar completamente. Sus ojos, cuando se fijaron en Joaquín, parecían capaces de ver directamente en su alma. Tasai se adelantó como portavoz, pero esta vez su actitud era más formal, más ceremonial. «Joaquín Mendoza», comenzó con voz solemne, «ha llegado el momento de conocer tu decisión. ¿Aceptarás casarte con Aiyana según las tradiciones de su pueblo?» Joaquín se puso de pie lentamente. Sintió el peso de todas las miradas sobre él, la de los 7 apaches, la de Aiyana, incluso la de sus ancestros y la memoria de su difunta esposa. Por un momento, el silencio fue total, roto solo por el viento susurrando entre los mezquites. «Acepto», dijo finalmente, y su voz sonó más firme de lo que había esperado. «Me casaré con Aiyana siguiendo las tradiciones de su pueblo». Una expresión de sorpresa cruzó brevemente el rostro de Tasai, como si a pesar de todo no hubiera esperado realmente esa respuesta. Nantan Lupan asintió lentamente, y por primera vez desde que había llegado, algo parecido a la aprobación apareció en sus ojos. «Entonces que así sea», dijo el anciano jefe hablando por primera vez. Su español era mejor que el de Tasai, aunque fuertemente acentuado. «Pero debes saber, hombre mexicano,
que un matrimonio apache no es solo la unión de dos personas, es la unión de dos espíritus, dos fuerzas que se comprometen a protegerse mutuamente hasta que la muerte los separe. Aiyana se acercó a Joaquín y le habló en voz baja: la ceremonia debe hacerse ahora, mientras el sol está alto. En nuestras tradiciones, un matrimonio que se celebra al mediodía tendrá la bendición del día y de la noche. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Los apaches tenían todo preparado, como si hubieran estado seguros de cuál sería la respuesta de Joaquín. De sus alforjas sacaron mantas ceremoniales, hierbas aromáticas y pequeños objetos rituales que Joaquín no pudo identificar. Nantan Lupan se colocó frente a la pareja, mientras los otros formaron un semicírculo a su alrededor. El anciano comenzó a hablar en apache, su voz tomando un ritmo casi hipnótico que hizo que Joaquín sintiera que estaba participando en algo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado. Aunque no entendía las palabras, el significado le llegaba de alguna manera. Era una invocación a los espíritus de la naturaleza, una petición para que bendijeren esta unión inusual entre dos mundos diferentes. Ahora, le dijo Tasai a Joaquín, debes tomar las manos de Aiyana y repetir las palabras que Nantan Lupan te dirá. Joaquín tomó las manos de Aiyana, sorprendiéndose de lo pequeñas que se sentían entre las suyas, pero también de la fuerza que podía percibir en ellas. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, él vio en ellos una mezcla de nerviosismo y determinación que probablemente reflejaba la suya propia. Nantan Lupan comenzó a recitar las palabras del matrimonio apache, primero en su idioma nativo, luego traduciéndolas al español para que Joaquín pudiera repetirlas. Prometo ser tu compañero en las buenas y en las malas fortunas. Prometo compartir contigo mis fuerzas cuando las tuyas flaqueen y apoyarme en las tuyas cuando las mías no sean suficientes. Joaquín repitió las palabras, sintiendo que cada una de ellas se grababa profundamente en su corazón. Prometo respetarte como mujer y como guerrera, honrar tu sabiduría y aprender de tu fuerza. Prometo protegerte de todos los enemigos, incluidos los miedos que puedan nacer en mi propio corazón. Cuando terminó de repetir los votos, fue el turno de Aiyana. Sus palabras fueron similares, pero había matices que hablaban de la perspectiva femenina apache. Prometo ser tu compañera y tu consejera, tu refugio en las tormentas y tu alegría en los días de paz. Prometo honrar tu valentía y compartir contigo la sabiduría de mi pueblo, para que nuestros mundos se hagan uno solo. El momento más emotivo llegó cuando Nantan Lupan les pidió que intercambiaran regalos simbólicos. Aiyana le entregó a Joaquín un pequeño cuchillo de obsidiana con un mango tallado a mano. Fue de mi padre, le explicó, para que siempre recuerdes que ahora tienes familia apache. Joaquín se sintió profundamente conmovido. Él no había preparado nada, pero se quitó el anillo de oro que había llevado en su dedo meñique desde la muerte de su padre y se lo entregó a ella. Perteneció a mi padre y al padre de mi padre, le dijo, para que recuerdes que ahora también tienes familia mexicana. Nantan Lupan levantó las manos hacia el cielo y todos los presentes guardaron silencio. Que el Gran Espíritu bendiga esta unión inusual, que de ella nazca comprensión entre nuestros pueblos y que estos dos espíritus valientes encuentren la felicidad que buscan. Con esas palabras, la ceremonia terminó. Joaquín y Aiyana estaban casados según las leyes apaches, unidos por algo más fuerte que el amor romántico, por el respeto mutuo, la necesidad compartida y la esperanza de construir algo nuevo y hermoso a partir de dos mundos que históricamente se habían visto como enemigos. Mientras los apaches se preparaban para marcharse, Tasai se acercó a Joaquín una última vez. Ahora eres familia, le dijo con solemnidad. Eso significa que siempre tendrás un lugar junto a nuestro fuego, pero también que siempre serás responsable del honor de nuestra hermana. No lo olvides nunca. Joaquín asintió, entendiendo perfectamente el mensaje. Había ganado una esposa y una familia, pero también había asumido responsabilidades que se extenderían mucho más allá de su rancho. Cuando las siluetas de los jinetes apaches se perdieron nuevamente en el horizonte, Joaquín y Aiyana se quedaron solos, ahora como marido y mujer, enfrentando un futuro incierto, pero unidos por algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos habían elegido aceptar. Lo que viene es aún más fuerte, y para no perderte el desenlace,
Toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y estarás conmigo en cada nueva historia. Los primeros días después de la ceremonia Apache fueron extraños y llenos de pequeños descubrimientos que ninguno de los dos había anticipado. Joaquín había esperado que el matrimonio se sintiera forzado y artificial, pero se sorprendió al descubrir que Aiyana se movía por la casa con una gracia natural que parecía complementar sus propios hábitos sin chocar con ellos. La primera mañana como esposos, él se despertó temprano como siempre, pero encontró que Aiyana ya estaba levantada, preparando café en la cocina. El aroma era diferente al que él acostumbraba. Ella había añadido alguna hierba que le daba un sabor terroso pero agradable. ¿Dormiste bien?, le preguntó, sintiéndose extrañamente cohibido. Habían decidido mantener habitaciones separadas hasta que ambos se sintieran cómodos con los cambios en sus vidas. Mejor de lo que esperaba, respondió ella, sirviéndole una taza de café. Tu casa tiene buenos espíritus, puedo sentirlos. Era típico de Aiyana hablar de los espíritus como si fueran vecinos que vivían en el mismo lugar. Al principio, estas referencias lo habían desconcertado, pero comenzaba a entender que para ella, el mundo espiritual y el físico estaban intrínsecamente conectados. ¿Qué planes tienes para hoy?, le preguntó tratando de establecer algún tipo de rutina normal. Quiero conocer mejor tu tierra, respondió ella. En mi pueblo, una mujer debe conocer cada piedra, cada planta, cada arroyo del lugar donde vive. Solo así puede ser realmente útil a su familia. La palabra familia lo golpeó de manera inesperada. Durante 3 años había vivido pensando en sí mismo como un hombre solo, y de repente tenía una esposa que hablaba de ellos como una unidad. Esa mañana, Joaquín la llevó a recorrer el rancho. Tenía casi 2000 hectáreas de tierra árida pero fértil, con varios pozos de agua que convertían ciertas áreas en pequeños oasis verdes. Criaba ganado y algunos caballos, y tenía campos de maíz y frijol que prosperaban cerca de las fuentes de agua. Lo que más lo impresionó fue la forma en que Aiyana observaba todo. No solo miraba, parecía estar leyendo la tierra como si fuera un libro abierto. Se detenía junto a ciertas plantas, tocaba la tierra con sus manos, probaba el agua de los arroyos con la punta de los dedos. Esta planta es buena para la fiebre, le dijo, señalando una hierba que él nunca había notado particularmente. Y esta otra ayuda cuando las mujeres tienen problemas con sus ciclos. Se arrodilló junto a una pequeña mata espinosa. Esta es muy importante. Sus raíces pueden detener una hemorragia cuando alguien se corta profundamente. ¿Cómo sabes todo eso?, le preguntó, genuinamente fascinado. Mi abuela era curandera. Me enseñó desde que era niña. Decía que una mujer apache debe poder mantener viva a su familia, incluso cuando no haya doctores cerca. Mientras continuaban el recorrido, Joaquín se dio cuenta de que estaba viendo su propio rancho a través de ojos completamente diferentes. Aiyana notaba cosas que él había pasado por alto durante años. ¿Qué áreas tenían el mejor drenaje? ¿Dónde crecían naturalmente las plantas más nutritivas para los animales? ¿Qué lugares ofrecían la mejor protección contra los vientos del norte? Tu tierra es generosa, le dijo cuando regresaron a la casa al mediodía. Puede dar mucho más de lo que le estás pidiendo ahora. ¿A qué te refieres? Podrías tener un jardín de medicina aquí, dijo señalando un área cerca de la casa que recibía sol de mañana, pero sombra en las horas más calientes. Y allá, donde el agua se junta naturalmente después de las lluvias, podrías plantar vegetales que no necesitan mucha atención, pero que darían comida fresca durante todo el año. Joaquín se quedó pensativo. Siempre había visto su rancho principalmente como un lugar para criar ganado y cultivar granos básicos. La idea de optimizarlo de maneras que él nunca había considerado era intrigante. Esa tarde, mientras él trabajaba reparando una cerca, Aiyana desapareció por varias horas. Cuando regresó, traía consigo una variedad de plantas y raíces que había recolectado en diferentes partes del rancho. ¿Qué vas a hacer con todo eso?, le preguntó. Preparar medicinas básicas, respondió, comenzando a limpiar y clasificar su recolección. Nunca sabes cuándo las vas a necesitar. Esa noche, mientras cenaban, Joaquín se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo en su propia casa. La presencia de Aiyana no era intrusiva. Era como si hubiera llenado espacios vacíos que él ni siquiera había notado que existían. Aiyana, le dijo finalmente, ¿tú eres feliz aquí? Ella dejó de comer y lo miró con esa honestidad directa
que ya reconocía como característica suya. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondió lentamente. «Estoy en paz. Después de meses de no saber si viviría otro día, estar aquí, segura, con comida y un techo, se siente como un regalo. ¿Extrañas a tu pueblo?» «Todos los días», admitió sin vacilación. «Extraño los sonidos de mi idioma, las canciones de las mujeres mientras trabajan, las historias que los ancianos contaban junto al fuego». Hizo una pausa. «¿Tú extrañas a tu esposa?» La pregunta lo tomó desprevenido, pero se dio cuenta de que merecía una respuesta honesta. «También todos los días», confesó, «pero es diferente ahora. Ya no es un dolor que me impida vivir. Es más como una cicatriz que recuerda algo que fue importante, pero que ya pasó». Asintió, y él pudo ver comprensión en sus ojos. «Así es como extraño a Naal Nish ahora. Como una cicatriz que me recuerda quién fui, pero que no me impide ser quien soy ahora». Al tercer día de matrimonio, llegó la primera prueba real de su nueva situación. Don Esteban y el padre Martínez aparecieron en el rancho sin previo aviso, claramente determinados a salvar a Joaquín de lo que consideraban una decisión desastrosa. Joaquín los vio llegar desde lejos y tuvo tiempo de advertir a Aiyana. «Van a ser desagradables», le dijo. «Probablemente van a decir cosas hirientes sobre ti, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». «¿Y qué quieres que haga?», le preguntó ella. «Solo sé tú misma. No tienes que demostrar nada a nadie». Don Esteban bajó de su caballo con la cara roja de indignación, mientras el padre Martínez lo seguía con expresión seria pero más controlada. «Joaquín, ¿en qué estabas pensando?», explotó don Esteban antes incluso de saludar. «Todo el pueblo está hablando de lo que hiciste. Te casaste con una salvaje india sin siquiera una ceremonia cristiana». El padre Martínez puso una mano en el hombro de don Esteban, tratando de calmarlo, pero sus propias palabras no fueron mucho más gentiles. «Hijo mío, entiendo que te sentías obligado, pero esto no es un matrimonio real a los ojos de Dios. Podemos arreglar esto. Podemos encontrar una solución que no requiera que vivas en pecado con esta persona». Joaquín sintió que la sangre le hervía en las venas. Una cosa era que cuestionaran su decisión, y otra muy diferente era que insultaran a Aiyana directamente. «Con respeto, padre, pero Aiyana es mi esposa. La ceremonia apache fue tan válida y sagrada como cualquier ceremonia cristiana». «No digas tonterías», gritó don Esteban. «Los indios no tienen ceremonias sagradas, son paganos, salvajes. Esta mujer probablemente ni siquiera sabe leer». Fue en ese momento que Aiyana habló por primera vez desde que habían llegado los visitantes. Su voz era tranquila pero firme y se dirigió directamente a don Esteban en un español perfectamente claro. «Tiene razón, señor, no sé leer sus libros, pero sé leer las estrellas para encontrar el camino en la oscuridad. Sé leer las plantas para curar enfermedades. Sé leer el cielo para saber cuándo vienen las tormentas». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «¿Y usted? ¿Sabe leer algo además de palabras en papel?». El silencio que siguió fue tenso. Don Esteban se había quedado sin palabras, claramente no esperando que la salvaje pudiera defenderse con tanta elocuencia. El padre Martínez fue el primero en recuperar la compostura. «Señora», le dijo con más respeto del que había mostrado inicialmente, «entiendo que tiene sus propias habilidades, pero eso no cambia el hecho de que este matrimonio no ha sido bendecido por la Iglesia». «¿Y su Iglesia habría bendecido un matrimonio hecho bajo amenaza de muerte?», preguntó Aiyana con genuina curiosidad. «¿Habría sido más sagrado si Joaquín hubiera muerto defendiendo su derecho a rechazarme? Si quieres seguir escuchando historias como esta, toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y así me ayudas a seguir compartiendo». La conversación continuó durante más de una hora, pero gradualmente el tono cambió. Aiyana no se defendía con ira o resentimiento. Simplemente presentaba su perspectiva con una lógica tan clara que era difícil rebatir. Cuando los dos hombres finalmente se marcharon, aunque no habían cambiado completamente de opinión, al menos ya no veían a Aiyana como una amenaza bárbara. Esa noche, mientras Joaquín y Aiyana se sentaban en el porche a contemplar las estrellas, él se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos extraños obligados a vivir juntos por las circunstancias, habían comenzado a convertirse en un equipo. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por defender nuestro matrimonio, por defender a nosotros».
Aiyana sonrió en la oscuridad. Es mi matrimonio también, Joaquín. Vale la pena defenderlo. Saten Mares Tintisica. 2 meses después de la ceremonia apache, Joaquín se despertó con el sonido de voces fuera de su casa. No eran voces amenazantes, pero tampoco las reconocía. Se vistió rápidamente y salió al porche, donde encontró a Aiyana conversando en apache con 3 mujeres que había visto una sola vez antes, durante su ceremonia de matrimonio. La mayor de las 3 era Itzel, la hermana de Tazay y cuñada de Aiyana. Las otras 2 eran más jóvenes, probablemente sobrinas o primas. Todas llevaban cestas llenas de objetos que Joaquín no pudo identificar desde la distancia. «Buenos días», las saludó en español, y se sorprendió cuando Itzel le respondió en el mismo idioma, aunque con un acento marcado. «Buenos días, cuñado. Venimos a ayudar a Aiyana a hacer su nuevo hogar más completo». Durante las siguientes horas, Joaquín fue testigo de una transformación extraordinaria. Las mujeres apache trabajaron con una eficiencia silenciosa, reorganizando espacios, colgando hierbas secas en lugares estratégicos e instalando pequeños objetos ceremoniales en rincones específicos de la casa. Lo que más lo fascinó fue ver cómo Aiyana se transformaba en presencia de las mujeres de su tribu. Durante los 2 meses que habían vivido juntos, él había visto principalmente su lado más serio y cauteloso, pero ahora la veía reír, gesticular animadamente y hablar en su idioma nativo con una fluidez musical que lo hipnotizó. «¿De qué hablan?», le preguntó cuando las mujeres hicieron una pausa para tomar agua. «Me están contando chismes del campamento», respondió Aiyana con una sonrisa genuina que él rara vez había visto. «Y me están enseñando cómo adaptar algunas de nuestras costumbres a nuestra casa». La corrección no pasó desapercibida para Joaquín. Cada día, Aiyana hacía pequeños ajustes en su lenguaje que reflejaban cómo estaba empezando a ver el rancho como su hogar también. Una de las cosas que las mujeres trajeron fue un telar pequeño pero intrincado. Itzel le explicó a Joaquín que Aiyana era conocida en la tribu por sus habilidades para tejer y que no debería perder esa parte de su identidad solo porque ahora vivía en un mundo diferente. «Una mujer apache que no teje es como un pájaro que no puede volar», le dijo Itzel con seriedad. «Puede vivir, pero no puede ser completamente lo que está destinada a ser». Mientras las mujeres trabajaban en el interior, Joaquín se ocupó de sus tareas habituales en el rancho, pero mantuvo un ojo en lo que estaba sucediendo. Al mediodía, cuando regresó para comer, se quedó asombrado por los cambios. La casa seguía siendo reconociblemente la misma, pero ahora tenía una calidez y una vitalidad que no había tenido antes. Plantas medicinales colgaban de las vigas del techo, llenando el aire con aromas terrosos y curativos. Pequeñas mantas tejidas agregaban color a las paredes de adobe, y en la cocina, nuevos recipientes de arcilla esperaban ser usados para preparar alimentos tradicionales apaches. «Es hermoso», le dijo a Aiyana cuando se quedaron solos por un momento. «¿No te molesta que haya cambiado tu casa?», le preguntó, y él pudo detectar una ligera ansiedad en su voz. «No es solo mi casa», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo por lo natural que sonaban esas palabras. «Es nuestra casa, y ahora se siente más completa». La sonrisa que ella le dio en respuesta fue como el sol saliendo después de una tormenta. Esa tarde, las mujeres apaches le enseñaron a Joaquín algunos aspectos básicos de la cultura de Aiyana que él necesitaba entender como su esposo. Itzel fue directa pero respetuosa en sus explicaciones. «En nuestro pueblo, un matrimonio no es solo entre 2 personas», le dijo mientras preparaban la cena juntos. «Es entre 2 familias, 2 linajes. Tú ahora tienes responsabilidades con nuestro pueblo, pero también nosotros tenemos responsabilidades contigo». «¿Qué tipo de responsabilidades?», preguntó Joaquín. «Si alguna vez necesitas ayuda, en una cosecha, construyendo algo, defendiendo tu tierra, puedes llamarnos y vendremos. Pero si nosotros necesitamos refugio, comida o un lugar seguro para nuestros niños durante tiempos difíciles, tú también debes ayudarnos». Joaquín asintió lentamente. Era un concepto que tenía sentido, aunque era muy diferente de la forma en que funcionaban las relaciones en su comunidad mexicana. Al día siguiente, después de que las mujeres apaches se marcharon, Joaquín y Aiyana establecieron nuevas rutinas que incorporaban elementos de ambas culturas. Ella le enseñó técnicas apaches para conservar carne y preparar medicinas, mientras él le mostró métodos mexicanos para el cuidado del ganado y el cultivo de granos.
Pero el verdadero momento de transformación llegó 3 semanas después, cuando bandidos atacaron el rancho de los Herrera, a solo 20 kilómetros de distancia. Joaquín se enteró del ataque cuando Paco Herrera llegó a su rancho al amanecer, sangrando de una herida en el brazo y montando un caballo espumoso por la carrera desesperada. «Joaquín, necesito tu ayuda», gritó antes incluso de desmontar. «Los malditos bandidos atacaron anoche. Se llevaron nuestro ganado y se llevaron a mi hermana Rosa». Aiyana apareció inmediatamente, evaluando la herida de Paco con ojos expertos. «Siéntate», le ordenó con una autoridad que no admitía discusión. «Esa herida necesita ser limpiada antes de que se infecte». Mientras Aiyana atendía a Paco, Joaquín procesaba rápidamente la situación. Los bandidos que habían atacado a la familia Herrera eran probablemente los mismos que habían destruido el campamento Apache, donde había encontrado a Aiyana meses atrás. Y si habían secuestrado a Rosa Herrera, tenían muy poco tiempo para rescatarla antes de que fuera demasiado tarde. «¿Cuántos eran?», le preguntó a Paco. «Al menos 10, tal vez más. Estaban bien armados y parecían conocer perfectamente nuestras rutinas». Paco hizo una mueca de dolor mientras Aiyana limpiaba su herida. «Por favor, Joaquín, tienes que ayudarme. La policía está a 2 días de viaje y para entonces...» «Claro que te voy a ayudar», interrumpió Joaquín. «Pero 10 hombres armados son demasiados para nosotros 2 solos». Fue entonces cuando Aiyana habló y sus palabras cambiaron todo. «No estarán solos», dijo simplemente. «Yo conozco a esos bandidos. Son los mismos que atacaron mi campamento. Y mi pueblo también quiere venganza». Joaquín se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Estás sugiriendo que pidamos ayuda a los apaches?» «Estoy diciendo que esos bandidos han atacado a tu familia mexicana y a mi familia apache. Es hora de que nuestras 2 familias trabajen juntas contra un enemigo común». La idea era tan audaz que por un momento Joaquín no supo qué decir. Nunca había habido una alianza entre mexicanos y apaches en esa región. Históricamente, habían sido enemigos más a menudo que aliados. Pero cuando miró los ojos determinados de Aiyana, se dio cuenta de que tenía razón. Este era exactamente el tipo de situación que requería pensar más allá de las divisiones tradicionales. «¿Crees que Tasai y los otros estarían dispuestos a ayudar?», le preguntó. «Por Rosa Herrera tal vez no, pero por venganza contra los hombres que mataron a nuestros ancianos, definitivamente». Paco, que había estado escuchando el intercambio con creciente asombro, finalmente encontró su voz. «¿Estás hablando en serio? ¿Vas a pedirle ayuda a los apaches para rescatar a mi hermana?» «¿Tienes una idea mejor?», le preguntó Joaquín directamente. Paco guardó silencio durante varios segundos, claramente luchando entre sus prejuicios y su desesperación por salvar a su hermana. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró finalmente. «Solo tráela de vuelta». Aiyana ya se estaba moviendo, recogiendo provisiones y preparándose para el viaje. «Iré al campamento y hablaré con Tasai. Si acepta, pueden estar aquí antes del anochecer». «Voy contigo», dijo Joaquín. «No», respondió ella firmemente. «Esto es algo que debo hacer sola. Tasai necesita ver que no estoy pidiendo ayuda como mexicana, sino como apache. Hay una diferencia». Joaquín entendió la lógica, aunque no le gustaba la idea de dejarla ir sola. «Ten cuidado», le dijo, y se sorprendió por la intensidad de preocupación en su propia voz. «Siempre tengo cuidado», respondió ella, pero se acercó y le tocó la mejilla suavemente. «Pero gracias por preocuparte». Fue un gesto pequeño, pero para Joaquín representó algo monumental. Por primera vez desde que se habían casado, Aiyana había mostrado un afecto genuino y espontáneo hacia él. Mientras la veía alejarse hacia el desierto, Joaquín se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su matrimonio. Ya no eran solo 2 extraños unidos por las circunstancias. Habían comenzado a convertirse en verdaderos compañeros, unidos no solo por la supervivencia, sino por una causa común y un respeto mutuo que se estaba transformando lentamente en algo más profundo. Esa tarde, mientras esperaba el regreso de Aiyana, Joaquín reflexionó sobre lo improbable que había sido su viaje hasta ese momento. Había comenzado con un simple acto de humanidad, rescatar a una mujer del fuego, y había evolucionado hacia algo que nunca habría imaginado posible. Un matrimonio que estaba uniendo literalmente 2 mundos que habían estado en guerra durante generaciones. Y ahora, esos 2 mundos estaban a punto de luchar juntos por primera vez en la historia de la región.
Salstumopasses y Smasmarach al atardecer, Joaquín vio las siluetas acercándose desde el desierto. Aiyana regresaba, pero no venía sola. Con ella cabalgaban 8 guerreros apaches, incluyendo a Tasai y Nantan Lupan. La visión de apaches y mexicanos convergiendo en el mismo lugar con un propósito común era algo que nunca había visto y dudaba que alguien más en la región lo hubiera presenciado tampoco. Paco Herrera, cuya herida ya había sido tratada por Aiyana, observaba la aproximación de los apaches con una mezcla de terror y esperanza. Sus manos temblaban mientras se aferraba al rifle que Joaquín le había prestado. «Mantén la calma», le murmuró Joaquín. «Son aliados ahora». Tasai desmontó y se acercó directamente a Joaquín, pero esta vez su actitud era completamente diferente. Ya no era el cuñado evaluando al esposo de su hermana política. Era un guerrero hablando con otro guerrero sobre una misión compartida. «Aiyana nos contó sobre los bandidos», dijo sin preámbulos. «Son los mismos que atacaron nuestro campamento hace 4 lunas. Conocemos su líder, un hombre llamado Vicente Morales, con una cicatriz que le cruza toda la cara». Joaquín asintió Grimly. Conocía ese nombre. Vicente Morales era una leyenda siniestra en la región, un mexicano que había reunido a una banda de desertores del ejército, criminales fugitivos y mercenarios sin escrúpulos. Durante años, había aterrorizado tanto a mexicanos como a apaches con igual brutalidad. «¿Saben dónde tienen su campamento?», preguntó Joaquín. «Sí», intervino Nantan Lupan, «pero es un lugar bien defendido. Cañón Serpiente, a 2 días de cabalgata hacia el norte. Tiene solo una entrada y siempre tienen guardias». Aiyana se acercó a su esposo y Joaquín notó que llevaba ropa de guerra apache, pantalones de cuero, una túnica reforzada y un cuchillo de guerra en el cinturón. «No», le dijo inmediatamente, entendiendo su intención. «Tú no vienes con nosotros». Los ojos de Aiyana se encendieron con una furia que él nunca había visto antes. «¿Quién eres tú para decirme qué puedo y qué no puedo hacer? Esos bandidos mataron a mi familia también. Tengo derecho a mi venganza». «Es demasiado peligroso», insistió Joaquín, aunque sabía que estaba perdiendo la discusión antes de empezarla. Tasai intervino, y sus palabras sorprendieron a todos los presentes. «Joaquín, hermano, entiendo tu deseo de proteger a tu esposa, pero Aiyana es una guerrera apache entrenada. Ella puede disparar un arco con más precisión que la mayoría de nuestros hombres, y conoce técnicas de combate silencioso que pueden ser cruciales en esta misión. Además», añadió Nantan Lupan, «ella es la única entre nosotros que puede moverse entre el mundo mexicano y el apache sin levantar sospechas. Puede ser nuestros ojos y oídos donde nosotros no podemos ir». Joaquín miró a Aiyana, viendo en sus ojos una determinación férrea que le recordó por qué la había respetado desde el primer día. «Si algo te pasa», comenzó a decir. «Si algo me pasa, me habré ido luchando por algo en lo que creo», interrumpió ella. «¿No es eso lo que tú harías?». Él no tenía respuesta para eso, porque sabía que tenía razón. El plan que desarrollaron esa noche fue complejo, pero elegante. Los apaches conocían el terreno alrededor de Cañón Serpiente mejor que nadie, mientras que Joaquín y Paco podían pasar desapercibidos en poblaciones mexicanas donde necesitarían obtener información adicional. Aiyana tendría el papel más peligroso de todos. Se haría pasar por una mujer apache capturada que había escapado buscando refugio en el pueblo más cercano al cañón. Desde allí, podría observar los movimientos de los bandidos y confirmar que Rosa Herrera seguía viva. «Si Rosa está muerta, retrocedemos inmediatamente», estableció Joaquín como condición no negociable. «No vamos a arriesgar más vidas por venganza». Tasai asintió con respeto. «Estamos de acuerdo, esto es un rescate, no una guerra». Partieron antes del amanecer. Joaquín nunca había cabalgado junto a guerreros apaches antes y se sorprendió por su eficiencia silenciosa. Se movían como una unidad perfecta, comunicándose con gestos sutiles, cambiando de formación según el terreno sin necesidad de órdenes verbales. Durante el primer día de viaje, Joaquín y Tasai cabalgaron juntos y gradualmente comenzaron a conversar sobre temas más allá de la misión inmediata. «¿Aiyana es feliz en tu rancho?», le preguntó Tasai directamente. «Creo que está encontrando la paz», respondió Joaquín honestamente. «No sé si es felicidad todavía, pero es algo bueno». «¿Y tú? ¿Eres feliz con ella?». Joaquín consideró la pregunta cuidadosamente.
Estoy aprendiendo a ser feliz otra vez. Ella me está ayudando a recordar partes de mí mismo que creía perdidas para siempre. Tassai asintió con aprobación. Un buen matrimonio no es solo encontrar a alguien con quien puedas vivir. Es encontrar a alguien que te ayude a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Al segundo día llegaron a las afueras del pueblo de Santa Elena, a solo 10 kilómetros del Cañón Serpiente. El plan entró en acción inmediatamente. Aiyana se dirigió al pueblo, mientras los hombres establecieron un campamento oculto en las colinas cercanas. La espera fue agónica. Joaquín se encontró revisando obsesivamente su rifle, verificando y reverificando su munición, cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas, mientras su mente se llenaba de preocupaciones por la seguridad de su esposa. La primera vez que tu esposa va a una misión peligrosa es la más difícil, le dijo Nantan Lupin, notando su ansiedad. Después aprendes a confiar en sus habilidades. ¿Cuántas veces has enviado a tu esposa a misiones peligrosas?, preguntó Joaquín. El anciano jefe sonrió. Mi esposa murió luchando junto a mí contra soldados americanos hace 15 años. Murió como había vivido, como una guerrera. Joaquín no supo qué responder a eso, pero comenzó a entender que su perspectiva sobre el papel de las mujeres en situaciones peligrosas era muy diferente de la perspectiva apache. Aiyana regresó al anochecer del segundo día con información crucial. Rosa Herrera estaba viva, pero su situación era precaria. Los bandidos planeaban venderla a tratantes de esclavos que llegarían en 3 días. Pero más importante, había identificado una debilidad en las defensas del cañón. Hay una entrada secreta, reportó, dibujando un mapa en la tierra. Una grieta en la pared este del cañón que los bandidos no vigilan porque creen que es demasiado estrecha para que pase una persona adulta. Pero yo pude explorarla. 2 personas pueden pasar a la vez si son cuidadosas. El plan de rescate se formó rápidamente. Joaquín y Aiyana entrarían por la grieta durante la madrugada, cuando la mayoría de los bandidos estarían dormidos. Los apaches crearían una distracción en la entrada principal del cañón, atrayendo a los guardias lejos del área donde Rosa estaba siendo retenida. Una vez que tengan a la muchacha, disparen 3 tiros al aire, instruyó Tassai. Esa será nuestra señal para retirarnos. La infiltración comenzó a las 3 de la mañana. Joaquín siguió a Aiyana a través de la grieta, admirando su habilidad para moverse silenciosamente, incluso en espacios tan confinados. Cuando finalmente emergieron dentro del cañón, pudo ver el campamento de los bandidos esparcido a través del fondo del valle. Rosa Herrera estaba retenida en una tienda cerca del centro del campamento, vigilada por 2 hombres medio dormidos. Joaquín y Aiyana se aproximaron con cuidado extremo, usando las sombras y los obstáculos naturales para mantenerse ocultos. Todo habría salido perfecto si uno de los caballos no se hubiera asustado por su olor desconocido. El relincho agudo despertó inmediatamente a varios bandidos. En segundos, el campamento se llenó de gritos y movimiento. ¡Corre!, gritó Joaquín, empujando a Aiyana hacia Rosa, mientras él se enfrentaba a los primeros bandidos que aparecieron. Lo que siguió fueron los minutos más intensos y aterradores de la vida de Joaquín. Luchó con una desesperación que no sabía que poseía, motivado no solo por la necesidad de rescatar a Rosa, sino por proteger a Aiyana. Aiyana, por su parte, demostró por qué los apaches la respetaban como guerrera. Se movía con una gracia letal, su cuchillo encontrando su objetivo con precisión quirúrgica mientras liberaba a Rosa y la guiaba hacia la grieta de escape. Los disparos de distracción de los apaches llegaron justo a tiempo, dividiendo la atención de los bandidos y permitiendo que Joaquín, Aiyana y Rosa alcanzaran la salida secreta. Pero Vicente Morales, el líder de los bandidos, los había visto escapar. Con 2 de sus hombres, los siguió a través de la grieta, determinado a no dejar que su valiosa prisionera se escapara. El enfrentamiento final tuvo lugar en el desierto, bajo las estrellas. Joaquín se encontró cara a cara con el hombre que había aterrorizado la región durante años, mientras Aiyana protegía a Rosa herida detrás de unas rocas. Así que el ranchero solitario se casó con una india, se burló Vicente, su cicatriz brillando bajo la luz de la luna. ¿Qué va a pensar tu gente cuando sepan que moriste luchando junto a salvajes? Van a saber que morí protegiendo a los inocentes de animales como tú, respondió Joaquín, levantando su rifle. El tiroteo fue breve pero intenso. Cuando terminó,
Vicente Morales yacía muerto en la arena del desierto, junto con sus dos compañeros. Joaquín había recibido una herida en el hombro, pero estaba vivo. Ayanna corrió hacia él, y por primera vez desde que se conocían la vio llorar. «Creí que te había perdido», le susurró mientras examinaba su herida. «No te vas a librar de mí tan fácilmente», respondió él, tratando de sonar ligero a pesar del dolor. Pero lo que siguió lo sorprendió completamente. Ayanna se acercó y lo besó con una pasión que no había esperado. Un beso que hablaba de miedo transformado en alivio, de respeto que se había convertido en algo más profundo. Cuando se separaron, sus ojos se encontraron, y Joaquín supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo compañeros unidos por las circunstancias. Se habían convertido en algo que nunca había esperado encontrar otra vez. Se habían enamorado. El viaje de regreso al rancho fue triunfal. Rosa Herrera se recuperaría completamente. Los bandidos que habían aterrorizado la región durante años estaban muertos o dispersos, y por primera vez en la historia local, mexicanos y apaches habían luchado juntos como aliados. Pero para Joaquín la verdadera victoria era personal. Había encontrado no solo una esposa, sino una compañera de vida que lo complementaba de maneras que nunca había imaginado posibles. Mientras cabalgaban hacia casa bajo el sol del amanecer, Ayanna le tomó la mano. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo. «¿Qué?». «Que empezó cuando me rescataste del fuego, pero terminó cuando ambos nos salvamos el uno al otro». Joaquín apretó su mano, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Su historia había comenzado con un rescate forzado por las circunstancias, pero se había convertido en algo hermoso. El amor verdadero nacido del respeto mutuo, la confianza ganada en batalla y la comprensión de que los mejores matrimonios no son aquellos que comienzan con pasión ciega, sino aquellos que crecen desde la admiración genuina hacia la fuerza y el carácter del otro. Y mientras el rancho San Miguel aparecía en el horizonte, Joaquín supo que finalmente había encontrado su camino hacia una felicidad que nunca había creído posible otra vez. No como reemplazo de lo que había perdido, sino como algo completamente nuevo y hermoso, construido sobre las cenizas de su dolor pasado. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí me emocionó contarla, déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo la estás escuchando. Y si quieres más historias como esta que nos recuerden que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia.